Hola a todos, bienvenidos. En esta video práctica les voy a ofrecer 4 ejercicios para trabajar los temas de estimación puntual que corresponden a la práctica número 3 de la materia. Vamos con el primero, dice así. Se controlan las emisiones de dióxido de azufre a la salida de una chimenea en una industria química. Se realizan muestreos aleatorios de la emisión horaria del contaminante y en la última semana se recolectaron las 20 observaciones que vemos ahí. Bien, ¿cuál es el contenido principal a partir de ahora de nuestra materia? Trabajar con muestras estadísticas. Muestras aleatorias tomadas de distintos fenómenos, de distintos procesos, en distintas situaciones, y tratar de sacar algunas conclusiones o tratar de hacer inferencias sobre algunas cosas de esas poblaciones que observamos, ¿sí? En este caso nosotros nos vamos a basar casi enteramente en lo que se llama la inferencia paramétrica, es decir, sacar conclusiones o hacer inferencias sobre los parámetros de las poblaciones que estudiamos, ¿sí? En este caso, en la práctica 3, nosotros hacemos lo que se llama estimación puntual, es decir, para los parámetros de las poblaciones que observamos, simplemente lo que hacemos es obtener estimadores, o obtener como resultado un único valor numérico para, por ejemplo, la media de una población, el desvío de una población, la tasa de fallas de un proceso de Poisson, la P de éxito de un proceso Bernoulli, en fin, cualquier parámetro de cualquier población o distribución. Vamos a hacer un recorrido sobre todos esos puntos. En este primer ejercicio nos están pidiendo calcular para esta muestra tomada al azar de la concentración de azufre en un efluente gaseoso de una chimenea en distintos momentos del día, estimaciones puntuales de la media y de la varianza, y bueno, después el punto B lo vamos a ver más adelante, porque ya requiere otro tipo de cosas. Vamos a esto que es lo más sencillo. Fíjense, yo tengo mi muestra aleatoria, ¿sí? Los 20 valores que yo voy a observar son variables aleatorias. Antes de que tome la muestra, son todos variables aleatorias que tienen la misma distribución, porque vamos a decir que provienen de la misma población o del mismo fenómeno, el mismo proceso, lo genera el mismo proceso, digamos. Son todos independientes y fueron observados al azar, ¿no? Porque eso tiene que ver con la independencia de las variables. Entonces, me piden, fíjense, estimamos la media y estimamos la varianza. Yo les pongo acá estas dos expresiones de cálculo que son cómo se obtiene la media de una muestra, que es el promedio. Simplemente esas variables aleatorias yo las voy a sumar y las voy a dividir por una constante n. Eso me va a devolver el estimador del promedio, lo que se dice estimador de la esperanza de x, es el x raya el promedio. Y además, para estimar la varianza, yo tengo que ahora calcular, ¿no?, hacer la esperanza de estas distancias, ¿no?, el promedio de estas distancias, de cada valor al centro elevado al cuadrado dividido en. Ese sería el concepto de varianza, pero llevado a una muestra, ¿no? Bien, fíjense que estos dos estimadores los vamos a llamar estimadores de los momentos. En este caso es el momento central de primer orden. El momento de primer orden es la media y el momento centrado de segundo orden es la varianza. ¿Sí? Son dos variables aleatorias, cada una de ellas. ¿Por qué? Precisamente porque están en función de variables aleatorias. Yo no sé cuánto me va a dar la muestra que voy a tomar. No sé cuáles son los resultados que voy a obtener. ¿Sí? Se llaman estimadores. Estiman a dos parámetros distintos y estos, en general, la media y la varianza se usan para cualquier población, de cualquier distribución, de cualquier población, incluso sin conocer de dónde proviene, de cuál es la distribución que la rige. Una vez que yo tomo los datos, mis variables aleatorias pasan a ser observaciones, ¿sí? Yo ya tengo los datos numéricos, x minúscula, digamos, de 20 datos, y ahora sí voy a poder calcular las realizaciones de estas variables. O sea, cuando yo tengo la realización de los estimadores, se dice que tengo las estimaciones puntuales. El promedio es simplemente sumar y dividir por 20, 110,52 microgramos. La varianza es, bueno, esta cuenta por ahí es un poco engorrosa, les sugiero buscar en sus calculadoras los tutoriales para la parte de estadística, el modo estadístico que permite calcular muy fácil la varianza de una muestra.
y otras medidas a partir de ingresarle los datos a la calculadora. Fíjense, lo que hice yo acá fue descompuse esto en el promedio de los valores al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Así que esa era la forma tradicional de calcular la varianza, en este caso desde una muestra. Y el desvío estándar es simplemente la raíz de 1252,92, que me queda 35,4. Ojo con esto, la diferencia entre los estimadores, que son variables aleatorias, nuevamente porque cada vez que yo tomo muestras, los estimadores van tomando valores distintos. Y estas son esta de acá es una realización del promedio, una realización de la varianza y una realización del desvío estándar. Bien, fíjense esto que está acá. Esto es como algo aparte, ¿no? Vamos a usarlo, pero les quería explicar el concepto o cómo se construye esto. Es lo que en prueba llamábamos la función empírica, ¿no? De los datos, o es la forma de aproximarnos o de representar la función de distribución de esta variable aleatoria x que estamos observando a partir de los datos de una muestra de 20 valores, que es simplemente construir estos, se hace ordenándolos de menor a mayor, e ir viendo a medida que uno recorre el rango, el dominio de esta función, ir incorporando los datos uno a uno a medida que aparecen, ¿no? Si están ordenados de menor a mayor, si todo, como en general en las variables continuas, todas las observaciones que yo voy a tomar son diferentes, ¿no? Es poco probable que se repitan, siempre los saltos van a ser de a 1, hasta, así en modo de una escalera, hasta llegar al último, que es el que acumula el 100% de la probabilidad de los datos. Esto se llama función de distribución muestral, ¿sí? Referida a una muestra. En teoría, bueno, si nosotros tomamos muchas muestras, esta función de distribución muestral debería parecerse a la función de distribución teórica que origina los datos, ¿no? Si es que existe esa distribución teórica. Muy bien, yo ya dije que los estimadores son variables aleatorias. Gran parte de la inferencia estadística se basa en entender cómo se comportan esos estimadores. Yo les voy a mostrar rápidamente lo siguiente, miren. Esta es nuestra muestra que tenemos, nosotros una observación de la variable x. Vamos a decir por ahora que tiene tamaño n, porque vamos a ver varios tamaños. Y que yo voy a asumir, o que yo ya de alguna forma conozco o tengo la información de que la media vale 130 y la varianza vale 900, ¿sí? No conozco no conozco la distribución de todas estas x. Solamente conozco que la media y la varianza tienen ya un valor fijo. Voy a hacer esto. Voy a simular 100 muestras, 100 de estas distintas, aleatorias. Es como si yo realizara 100 observaciones distintas de las emisiones, o sea, 100 grupos de observaciones distintos de las emisiones a lo largo de un día. ¿Sí? Y para cada uno de esas muestras yo calculo el promedio y la varianza muestral, ¿sí? La media muestral y la varianza muestral. Entonces lo voy a dibujar acá. Fíjense en este gráfico, cada uno de los puntos que están en este eje cartesiano vienen dados por la media y por la varianza de una muestra, ¿sí? Y en total son 100. Nosotros el resultado que obtuvimos recién que calculamos a partir de la muestra que obtuvimos, va a ser un punto de todos estos. Fíjense que yo puedo dibujar acá cómo es el histograma de los promedios que se observan, ¿sí? Esto me da una idea de cómo es el comportamiento aleatorio de ese estimador promedio que nosotros estuvimos diciendo que es aleatorio, ¿no? Cada vez se ve acá. Toma valores diferentes. Y fíjense lo mismo para la varianza. Va a ser exactamente lo mismo. Esto se hizo con muestras, cada uno de estos puntos se generó con muestras de tamaño 20, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las propiedades deseables de los estimadores? Primero, que sean insesgados, es decir, que la esperanza, vamos a representar así con la letra tita un estimador cualquiera. El sombrerito de tita es el estimador de tita, que es la variable aleatoria. Si el estimador es insesgado, si no tiene sesgo, si no tiene error, su esperanza, es decir, el centro de su distribución, tiene que ser el valor del parámetro que está estimando. Fíjense que acá nosotros podríamos llegar a, viendo el dibujo, darnos cuenta que
el centro de esta distribución, el centro de estos puntos en el eje horizontal, más o menos pasa por 130 o cerca de 130, que vendría a ser el valor central, la media verdadera. Estos datos fueron simulados en el R dándoles la información, ¿no?, de estos parámetros. Ahora, la varianza más o menos también, uno tendería a pensar que el centro de los datos pasa por 900, después vamos a ver que no es así para este caso, que la varianza muestral, así como está calculada, tiene sesgo, no es insesgado. Pero bueno, viendo el dibujo uno podría darse la idea de que es así. Se puede probar, ¿no? Hay que calcular la esperanza de cada uno de estos dos, desarrollando por propiedades, a ver qué se obtiene. La segunda propiedad que nos interesa a nosotros acá en esta materia es esta, miren. ¿Qué pasa cuando yo voy a tomar un intervalo, un más menos, epsilon chiquitito, un epsilon pequeño, respecto del verdadero valor de mu, o sigma, digamos, respecto del verdadero valor de tita, y voy a decir que a medida que aumento el tamaño de la muestra, la probabilidad de que el estimador se salga de ese intervalo, esa cercanía del verdadero parámetro, es 0. Es decir, de alguna manera, a medida que aumenta el tamaño de muestra, si el estimador es insesgado, su varianza tiende a 0 y tiende a acercarse a el verdadero valor del parámetro cada vez más, cada vez más. Fíjense el mismo gráfico, pero para n igual a 100. Ahora los puntos están mucho más pegados. Es decir, aumentar el tamaño de la muestra con la que calculo el promedio y la varianza hace que el resultado de esa muestra se acerque o tienda a acercarse más a los verdaderos valores que yo estoy tratando de encontrar. Y fíjense para n igual a 500, más pegados todavía. Es como si yo tuviera la posibilidad de tomar muestras muy grandes y calcular estimadores que sean insesgados y consistentes, obtendría casi con probabilidad muy elevada los verdaderos valores que estoy tratando de estimar. Que bueno, en este ejemplo nosotros sabemos una simulación, sabemos cuánto vale, pero en realidad no. Fíjense que acá les muestro en esta animación cómo es el comportamiento de estos estimadores para muchos n's, empezando desde 20 hasta 500, cómo se va achicando la dispersión de puntos desde los primeros, ahí los primeros valores van como haciéndose cada vez más pequeños, 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 pequeños. Muy bien. Concentrémonos en el promedio, ¿sí? Fíjense que acá yo les muestro distintas simulaciones para distintos tamaños de muestra, de los promedios observados de esta muestra. Nosotros dijimos que el promedio tiene que ser insesgado y consistente. Efectivamente es así, cuando lo probamos calculamos que la esperanza del promedio de este x raya es mu, es decir, tiene sesgo 0. La esperanza de la variable aleatoria es el parámetro que está estimando. Y la varianza es la varianza de x, la varianza de cada una de estas x, ¿sí?, de la población original, dividido n, lo cual nos muestra que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, esta varianza tiende a 0. Fíjense, mientras más grande es el tamaño de la muestra, menos varianza tienen los datos, más parecidos son entre sí, ¿verdad? Bien, después vamos a trabajar más adelante con la distribución de este promedio, ¿sí?, que estamos viendo acá que se parece a una campana de Gauss, o es bastante simétrica. Después vamos a ver que como bajo ciertas condiciones esta suma de variables aleatorias se puede aproximar a una normal, o si las variables originales son normales, esto es directamente una normal por combinación de normales. Es bastante sencillo de verlo por ahora. Y fíjense qué pasa con la varianza, esta varianza que nosotros habíamos calculado acá. Estamos viendo que, a diferencia del promedio, tiene, bueno, primero el tema de la consistencia se ve, ¿no? Porque a medida que aumenta el tamaño de muestra, tienden a parecerse más los datos. En teoría, parecería un estimador consistente. La distribución parece ser asimétrica, ¿lo ven? No parece ser una campana. Parece estar volcada, tener un poco de asimetría positiva. También vamos a ver más adelante en la materia cuál es la distribución de la varianza muestral. Pero hay un problema con fíjense, si yo le tomo la esperanza a esta varianza muestral, no me da sigma cuadrado, que es lo que yo quiero, o lo que yo estoy estimando con la varianza,
sino que me da un poquito menos. Fíjense que tiene como un n-1 sobre n, es como casi la totalidad de la varianza, ¿no? Y fíjense que si la muestra es muy grande, ya este factor es muy pequeño, ¿no? Como que para muestras chicas, para muestras pequeñas, esta forma de calcular la varianza me va a dar un sesgo bastante importante respecto del valor verdadero. El centro de este estimador no es lo que yo estoy buscando. Entonces, es un estimador sesgado, hay que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Miren, si yo digo que mi nueva varianza, la s cuadrado, la que vamos a usar siempre de ahora en más, que es la cuasi varianza, la construyo como n sobre n-1 por la varianza original, muestral, y le tomo la esperanza a esa nueva variable aleatoria, me queda sigma cuadrado. ¿Se ve? Como despejo acá la esperanza, yo ya sé que esto es... Esta sale afuera por propiedades, esto es n-1 sobre n por sigma cuadrado, se cancela y me queda sigma cuadrado. Entonces les decía, de ahora en más nosotros vamos a usar siempre esta varianza, la que es insesgada. Con los datos de la muestra que teníamos, volvemos a calcular los valores para la varianza insesgada y el desvío insesgado. Fíjense que acá les queda esta expresión de cálculo que está acá, es la que van a usar siempre. La única diferencia que les va a quedar es que toman los cuadrados, toman las diferencias al cuadrado, pero en vez de dividir por n, dividen por n-1. Vamos a ver que a eso se le llama grados de libertad. Atenti con este desarrollo de este lado, que a veces los va a ayudar a hacer las cuentas, que es más fácil por ahí hacer esto que hacer esto, si ustedes tienen calculadoras, si lo hacen con la calculadora que no tiene modo estadístico. Bien. Estos que tenemos acá, la media y la varianza, de nuevo les explico, se llaman los momentos de una muestra, que son los dos momentos más importantes que nosotros podemos extraer a simple vista de los datos. Yo todavía no tengo idea, o nadie vino y me dijo, cuál es la distribución que generó estos datos, qué modelo de distribución los generó. Está claro que los parámetros no los conozco, pero tampoco me dijeron qué distribución es. No puedo saberlo a ciencia cierta. Pero miren lo que me dice el punto B. Si se supone que las concentraciones tienen distribución gamma, estimar los parámetros por ajuste de momentos. ¿Qué significa eso? Supongamos que X tiene distribución gamma con parámetros alfa beta, ¿sí? O sea, la ley que origina los datos es una gamma. ¿Qué significa ajustar los momentos, obtener los parámetros por ajuste de momentos? Yo quiero estimar alfa y beta, obtener estimadores y estimaciones puntuales de alfa y beta, pero tengo los momentos a partir de una muestra. Entonces simplemente planteo cuáles son las expresiones que relacionan los momentos con los parámetros de esa distribución y logro estimar alfa y beta a partir de los momentos de la muestra, ¿sí? Distingan claramente los momentos poblacionales, que son estos, los exactos, los que yo no conozco, los que yo quiero estimar, de los momentos muestrales o de la muestra, que son los que yo calculo con los datos, ¿no? La realización de una muestra me da esos momentos muestrales. Fíjense que es un simple despeje, no tiene mucha ciencia, es despejar los parámetros a partir de ellos. Ustedes en la página 29 del resumen de ecuaciones y distribuciones tienen una tabla o dos tablas con distintos estimadores de los parámetros de muchas distribuciones, ¿sí? Estos son los estimadores por ajuste de momentos de la distribución gamma alfa beta. Entonces, a partir de nuestros datos siempre vamos a usar ese cuadrado, acuérdense. Despejamos alfa y beta de esta gama 9,26, 11,93. Les recuerdo que también son aleatorios estos alfa y beta y también podríamos estudiar si tienen distribución normal, si no tienen distribución normal, si son insesgados, si son consistentes, cómo se comportan estadísticamente, probabilísticamente, para ver si tienen las propiedades deseadas. Bueno, hasta acá llegamos con este ejercicio.